Sí, los deformadores están acá. En Deform, Non-Linear y tienen estos. El más conocido es el Squash, obviamente, que es el Squash and Stretch, que lo tienen acá. Ven que si yo hago 1, acá en Factor, si yo este valor lo modifico, bueno, se empieza a agrandar o achicar infinitamente. Llega un momento que medio que se rompe. Y eso es lo que se puede setear. Después tienen uno que se llama Bend, que esté acá, que es para curvar una geometría. Vienen a Bend y donde dice curvatura, esto también lo tienen acá, en el Attribute Editor o acá abajo. Donde dice curvatura, el auto se va a empezar a curvar, pero depende de para dónde apunte. Este palito que trae va a ser para dónde se va a curvar. Si por ejemplo yo en vez de hacer que apunte para acá lo roto, ven que empieza a cambiar cómo se deforma el auto. Y también puedo decirle que desde un lado no se deforme y que solo se deforme de otro lado. O al revés, que se deforme de este y de este no. Si yo quisiera hacerle un squash, bueno, uso el squash. Y lo que tengo que hacer es que el deformador o todos los deformadores que a mí me interesen estén en una carpeta que se llame deformadores. Hago así, control G y escribo deformadores. Esta carpeta va a tener que ser hija también del root. ¿Para qué? Para que cuando yo venga acá y escale, el deformador o los deformadores también se escalen. Entonces agarro esto y lo llevo al root. Entonces ahí se va a agrandar o se va a achicar. Entonces, si alguien lo escala y quiere deformar el auto, se va a poder deformar bien. La cuestión acá es que el deformador va a necesitar de un controlador. No se puede animar desde acá, desde el Attribute Editor. Se necesita un controlador. Entonces, para hacerle un controlador es igual que siempre. Me activo el Comet. Y le hago un controlador. El controlador lo puedo hacer donde quiera. La cuestión es que se entienda cuando alguien abra el read que es algo aparte y no es que va a abrir una puerta o mover una manija, sino que es algo que es aparte. Entonces lo puedo poner por acá en algún costado. Puedo hacer la curva que yo quiera. Yo voy a hacer esta y la pongo por acá. Pongamos acá. Entonces esto va a ser el controlador que me modifique la deformación del squash. Esto una vez que lo pongo donde quiera, lo friso para que quede en 0 y en 1. Y lo que voy a hacer es agregarle un atributo que se llame squash. Y a esto le puedo poner deform control, o si es solo para un squash, que sea squash control. Y queda ahí. Entonces acá me voy a edit, añadir atributo y le ponemos squash. Y le ponemos algún valor ilustrativo. Por ejemplo, que vaya de -10 a 10. Para que se entienda que va a ir de negativo a positivo. Añadimos. Y acá lo vamos a tener de -10 a 10. Todo el resto de estas cosas, como no van a servir para nada, las seleccionamos y hacemos clic derecho, Lock and Hide, que es bloquear y ocultar. Y ahí queda bloqueado y oculto. Entonces esto no se va a poder mover. Solo se va a poder modificar el squash. De 10 a -10. Entonces lo que tengo que hacer es generar una conexión entre esto y el squash. Entonces tengo dos maneras. Una es usar el Connection Editor, como ya lo vinimos usando.
buscar el squash y acá cargar el deformador. El deformador está acá. Lo que hace que se deforme es el factor. Entonces lo que tengo que cargar acá es el factor. Lo busco, que diga factor, acá, y conecto haciendo clic como vinimos haciendo. Hago clic acá y clic en factor. Entonces esto automáticamente va a quedar conectado a ese deformador. Cuando alguien venga acá y haga esto, se va a deformar. El tema es que se va a deformar infinitamente. Va a llegar un momento que se va a romper. Entonces lo que puedo hacer, en vez de hacerlo así, que no está mal, si alguien lo quiere hacer así, lo puedo hacer así. Tampoco es que se rompe, pero no tiene límites. Entonces lo que se puede hacer es armar un set drive en key. Esto está acá, edit set drive en key. Para que puedan ir al set drive en key, tienen que tener algo seleccionado acá. Por ejemplo, en este caso sería el squash. Me voy a edit set drive en key. Y acá tenemos un driver y un driven. El driver va a ser lo que controle a lo que tengamos acá abajo. Entonces la lógica acá es decirle, bueno, acá pongo un controlador. Que podría ser este, el squash. Lo cargo en driver. Y acá ven que tengo el squash. Y lo que tengo que cargar acá es el deformador. En este caso es el factor lo que tengo que cargar acá. Entonces ven que acá me aparece el factor. En este caso yo ya le hice una conexión al factor. Ven que está en amarillo porque le acabo de hacer una conexión en el Connection Editor. Se la voy a sacar. Clic derecho, Break Connection. En el caso de ustedes, si no hicieron lo anterior, no hace falta que se lo saquen. Entonces lo que tengo que acá es decirle que cuando el squash esté, por ejemplo, en 0, el deformador esté neutral. Y cuando el squash esté en -10, el factor tenga determinado valor. Y cuando esté en 10, el factor tenga otro valor. Entonces, eso lo seteo poniendo esos valores y apretando key. Por ejemplo, ahora el squash está en 0. Entonces el factor va a estar en 0. Si yo tengo apretada estas 4 cosas, hago un key y ahí genero una conexión y le indico qué hacer cuando el squash esté en 0. Si por ejemplo el squash está en -10, escribo -10, puedo decir que entonces el factor esté en -0,5 o -0,3 y le hago un key. Y después vuelvo a este y le digo que cuando esté en 10, el factor esté en 0,6 y le hago un key. Entonces, ¿qué pasa? Como yo fui haciendo estos keys, bueno, queda como esa animación guardada y ahora mi atributo, mi squash, va a hacer este movimiento. Entonces queda más prolijo porque no es infinito y no llega a romperse la geometría. Solo va a ir desde acá hasta acá. Esto, si veo que funciona, ya lo puedo cerrar. Si se tiene mal algún key, lo vuelvo a hacer. No pasa nada. A veces pasa. También a veces pasa que se olvidan de hacer el key en 0 para que quede neutral, no importa. Si se olvidan, lo hacen después. Lo que voy a hacer ahora es el squash. ¿Dónde lo tengo acá? Bueno, esto que es el controlador del deformador va a ir en la carpeta de controladores. Y va a tener que ser hijo de este, en este caso, para que, lo llevo ahí de hijo, para que cuando esto se mueva, el auto se mueva. Entonces, por ejemplo,
Si esto es lo que mueve al auto, bueno, tengo que tener cuidado de que la carpeta de formadores sea hija de este. Bueno, entonces, el deformador hacemos que sea hijo del controlador que va a mover el auto, así pasa esto. Entonces, si el auto se mueve acá, bueno, el deformador va a seguir a esa geometría y cuando alguien mueva el squash va a funcionar bien. Llevo de nuevo a la pose. Y este controlador de acá, como solo va a deformar el auto, podría quedarse acá o lo mueven para que sea hijo de este. Autocontrol. Y que lo siga. Pero lo acomodo. Pero podría seguirlo o podría no seguirlo. Esto es más como ilustrativo. Bueno, y ahí queda. Siempre vayan probando que todo funcione por las dudas. Y en la escala global, bueno, cuando agrandan, si los deformadores son hijos de este, como van a quedar hijos del root, también se van a escalar, lo tienen que testear, que escale bien y que si lo escalan, el squash siga funcionando correctamente sin romperse. Si pasa esto, es que el rig está bien. Después, obviamente, cuando lo presentan, todo lo que sea deformadores, lo que esté en la carpeta de deformadores, lo ocultan para que nadie vea eso, igual que el esqueleto. Tiene que quedar siempre así, solo con los controladores visibles.